tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la sexta temporada de Género y Política, más de 100 programas que ha producido el Partido de la Revolución Democrática para fortalecer a las mujeres, para motivar a que ese empoderamiento y el fortalecimiento de nuestro liderazgo político sea una realidad, con este tipo de programas que tienen como objetivo brindarte estas herramientas, estos análisis que hacemos de los problemas que las mujeres enfrentamos todos los días en este país y que por supuesto necesitan una solución. Me da muchísimo gusto volver a verlas, volver a verte a ti que nos estás sintonizando en este momento a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, que nos escribes en Twitter, en Instagram. Muchas gracias por esa retroalimentación que, créeme, hacen posible también este programa y lo van construyendo en conjunto con nosotras y con nosotros aquí en la producción. Bienvenidas y bienvenidos todos a este inicio de temporada. Y bueno, pues vamos a analizar un tema el día de hoy que yo sé que a muchas mujeres las tiene inquietas, a otras tantas las tiene molestas y a otras muchas ocupadas y preocupadas. Me incluyo en todas las anteriores. El antifeminismo presidencial. ¿Ustedes qué opinan al respecto de ese tema? Pues para analizarlo junto conmigo y junto con ustedes el día de hoy, yo quiero presentarles a dos mujeres extraordinarias que nos van a regalar este análisis sobre el tema. Démosle la bienvenida a Ana Fátima López Iturrios. Ella es abogada, es feminista, también es maestra en Derechos Humanos y Paz, especialista en estudios de género, por supuesto. Es directora de la Red Nacional de Abogadas. Violetas, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle, maestra, bienvenida. Gracias, el placer es mío saludarlas a todas y a todos y encantada de estar con ustedes esta tarde. Muy buenas Encantadas tardes. También aquí, encantados todos de tenerla nuevamente en Género y Política, maestra, sea usted bienvenida. Y por supuesto que me da mucho gusto saludar, porque ella ha sido parte fundamental de Género y Política, ha sido también conductora de este programa, lo va a hacer intermitentemente porque me tiene que venir a ayudar a Melba Aide González Rosas. Ella es abogada, es feminista, es defensora de los derechos humanos, consejera nacional del PRD, exsecretaria nacional de Movimientos Sociales del PRD y actualmente estás en la ONM, en la Organización Nacional de Mujeres. Melba, te saludo ahora de este lado, pero yo te espero también acá, mana, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, mucho gusto estar ahora de este lado del programa. Y pues un saludo a todas y a todas que nos ven y bienvenida, maestra Fátima, y pues un placer, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues, ¿qué les parece si le entramos de una vez al programa, si le entramos a este tema y al análisis del mismo? Pues estamos ya casi a llegar a la mitad de este sexenio, a la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hemos visto de parte de él? ¿Qué hemos visto en manejo, en la situación, incluso de lo que se dice todos los días en las mañanas, cuando se llega a tocar algún tema de mujeres, cuando se logra de pronto tocar y tratar el tema de los feminicidios que pareciera que para el gobierno no existen, que son menos, que las mujeres estamos en el mejor momento en el que pudiéramos estar? Yo me voy a reservar mi opinión porque me tengo que mantener neutral, pero yo sé que ustedes en casa tienen una opinión y quisiera que nos la compartieran. Pero también en este análisis yo quisiera escuchar, vamos a comenzar, ¿les parece?, con la maestra Fátima. Lo más grave de Andrés Manuel, pues no solo es que no hay voluntad política, maestra Fátima, para resolver la violencia de género, sino que en lugar, pues, de entablar este diálogo con las mujeres para defender nuestro derecho a una vida libre de violencia, ha preferido etiquetarnos de conservadoras, de opositoras y de que si no estás con Dios, pues estás con el diablo, porque si no piensas, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Yo quisiera escuchar, maestra Fátima, ¿qué opina usted al respecto? Para empezar, me gustaría aclarar a todo tu público y a las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy que el feminismo no nació hace 2 años. Puede ser una frase que se repitió y que estuvo divulgando por parte de las mañaneras, pero eso no es cierto. Y como bien dijiste, pareciera que si estamos contra el centro, si estamos en contra de todo y no están entendiendo la base fundamental por la cual estamos el día de hoy, porque tenemos exigencias tan puntuales. Porque el sistema en sí, absolutamente el sistema patriarcal, capitalista, es lo que nos tiene en una situación de vulnerabilidad y con grandes desventajas hacia las mujeres. Y el hecho de que en vez de trabajar de manera puntual, completa, integral, en políticas públicas para el verdadero avance de los derechos políticos de las mujeres, para el verdadero avance de la igualdad de las mujeres, se utiliza nuestro discurso y se pone en nuestra contra. Se generan acciones que nos hacen creer, sentir e incluso se está generando una conciencia social de que las feministas son las que están mal.
por tomar las calles, por exigir no más violencia, por decir ya no queremos que nos maten, por decir no queremos que las niñas sean violadas, ni secuestradas, ni vendidas. Somos nosotras las que al parecer ahora nos encontramos en una situación de, peligrosa o delicada para el gobierno por el simple hecho de ser mujeres y por el simple hecho de ser defensoras y de activistas. Pero más allá, creo que forma parte de un discurso que está sirviendo mucho para captar o cooptar un público específico que ya se tiene planeado desde la parte que se encarga de comunicación del presidente. Y creo que ahí es lo que tendríamos que ver, la perversidad en cómo utilizan la agenda, en cómo a su beneficio dijeron cuando se abrió el programa de gobierno, este gobierno será paritario, y vendieron la imagen y todas las mujeres, y en lo que va del gobierno, pues ya no hay paridad. Entonces, ¿dónde quedó el compromiso? Los dichos no ha sido solamente han sido varios, y ese es el tema que tendríamos que replantearnos, porque todo lo que no es real, lo que solamente sirve para generar atención o cooptar votos momentáneos o momentáneamente de una situación, está vulnerando los derechos de cientos de niñas y de adolescentes y de mujeres jóvenes, afromexicanas, mujeres reclusas, adultas mayores, que nos estamos viendo en una situación delicada por la falta de interés y por la falta de entendimiento de la política contra la violencia hacia las mujeres. Fíjate, maestra Fátima, que usaste una palabra que en lo particular creo que describe perfectamente la perversidad, no solo de no atender, sino de minimizar lo que sí está pasando, lo que es visible y que lamentablemente con la situación de pandemia pues vino a mostrar todavía más y a sacar a la luz problemas que por supuesto ya existían, que eran preexistentes, pero que era momento justamente, como tú dices, de que se vino vendiendo esta idea de que las mujeres íbamos a estar mejor. Era el momento de demostrarlo en este contexto de pandemia en donde la violencia incrementó de verdad considerablemente, era momento de hacerlo, y es perverso justamente que no solo no se atienda, sino que se minimice lo que sí está pasando, porque todos los días son asesinadas 11 mujeres. Entonces sí es una realidad lamentable que sí está sucediendo, y es perverso justamente que no se atienda como se debe de atender. Belva, yo quisiera saber tu opinión respecto a este tema que, híjole, nos va a dar para mucho tiempo, pero híjole, no tiempo, programas, porque sé que tenemos mucho que decir al respecto. Gaby, pues primero que nada, ubicar el punto medular del problema. Yo creo que la pandemia, una reflexión que yo hago, la pandemia que hoy conocemos como COVID, pues nos lleva a tener un protocolo, nos lleva a tener un autocuidado, una sana distancia y demás. Y el tema del patriarcado, que nacimos con esta construcción cultural, económica, política, social, que está introyectada en el ADN de todas las personas, hombres, mujeres, el Estado debe salvaguardar a través de políticas públicas, de presupuesto, de programas sociales, de voluntad política, erradicar este patriarcado, que es la distinción entre hombres y mujeres, esa brecha de desigualdad, esos distingos que no nos toman en cuenta mujeres ser sujetas de derechos humanos como los hombres. Considero que el presidente de la República, desde su palabra, acordemos que lo que no se menciona pues no existe, no verbaliza, no hace visible a las mujeres, desde el lenguaje incluyente. Siempre en sus discursos hablan masculino, siempre en sus imágenes del gobierno, gubernamentales, pues pone a los héroes de la nación, nunca pone una heroína, nunca visibiliza a las mujeres sufragistas mexicanas, en las diferentes olas, las que impulsaron, las Sor Juanas, ¿no? Que yo les llamo la Silvia Carrillo Puerto, todas las mujeres que nos fueron abriendo un camino, no las hace visibles. En el presupuesto tampoco está etiquetado hoy si para tener una paridad se considera la población, que somos el 52% del porcentaje de la población, pues tenemos un 3% en los partidos, Gaby, ¿no? Un 3% para capacitarnos. En el anexo 13, pues ha etiquetado un 2% más o menos, pues no es espejo para atender todas las necesidades prioritarias de la agenda de derechos humanos de las mujeres. Al contrario, el presidente en diferentes momentos ha criminalizado las protestas,
de movimientos feministas, porque hoy por hoy estamos en un desborde, de un feminismo desbordado, mujeres que no tienen acceso a la justicia, madres de hijas con el caso de feminicidios o desaparecidas que no encuentran esa respuesta en el acceso a la justicia, pues tienen un grito desesperado y van y acuden a las instancias y se manifiestan como lo hacen, ¿no? Entonces se ha criminalizado esa parte hoy como si el feminismo fuera lo negativo, cuando el feminismo es la vacuna para atacar al patriarcado, que es una pandemia que se ha naturalizado y normalizado durante siglos, y hoy por hoy el tema del feminismo debe tomar la ciudadanía, las que nos escuchan, las personas, como un tema que es la mejor forma de erradicar esas distinciones sociales. Y entonces el feminismo tiene en el centro esa igualdad sustantiva, la igualdad real, la que tú, la que Fátima, la que Melba, la que todas las mujeres que nos escuchan sean sujetas de derechos y hoy por hoy se los respete en nuestro país. Y hace falta muchísima voluntad del presidente de la República para que sea un sistema nacional de atención integral, de libre de violencia a todas las mujeres mexicanas, niñas y adolescentes. Entonces, pues para mí sí hay una intención, contra comunicación en lo que el feminismo es. Y vuelvo a insistir, para mí es la vacuna contra el patriarcado, contra el machismo, que se ha naturalizado y es una pandemia que la tenemos siglos, ¿no? Desde el origen de la vida y en México, pues cierro con esta reflexión. En el 17 que se fue nuestro constituyente, nuestra Carta Magna, no teníamos reconocido el derecho a la ciudadanía, es decir, que las mujeres no éramos sujetas de derechos. Fueron 37 años después, hasta que, por cierto, ya el 17 de octubre se conmemora el sufragio femenino, fue cuando tuvimos reconocido en nuestra Carta Magna el derecho a ser ciudadanas, ¿no? Entonces, esa es una Y reflexión. todavía después de eso, Melba, de que logramos obtener este derecho, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que una mujer pudiera ser gobernadora, pudiera ser diputada? Pasaron, corríjanme si ando mal, como 11 años más o menos, o sea, si no es que poco más, para que después de tener ese derecho pudiera ser posible. Yo quisiera que antes de irnos a un corte me regalen un balance muy breve, porque por supuesto que las mujeres somos objetivas. Habrá de pronto cosas y acciones que se hayan hecho para las mujeres, acciones que hayan funcionado. Hagamos un balance de lo bueno, de lo malo. Yo recuerdo, por supuesto, que de las cosas primeras que se hicieron, pues por supuesto que fue quitar los refugios para las mujeres, el tema de las guarderías, todo este tema que se vino muy en contra de las mujeres, como venir a cerrar las puertas que costó mucho trabajo abrir. Pero yo quisiera que las que hicieran el balance fueran ustedes, antes de irnos al corte. Maestra Fátima, si me regalas un balance de las cosas que sí ha hecho y de las cosas que no ha hecho este gobierno. Para empezar, yo me pondría a replantear por qué el presupuesto para las mujeres tiene que estar enfocado en su mayoría a gastos que no tienen que ver con el tema de mujeres, sino con el tema de asistencia social. Por años hemos establecido la diferencia entre la asistencia social y lo que tiene que ver con las políticas públicas para lograr la igualdad de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, que es muy distinto al asistencialismo. ¿Por qué yo como abogada soy antipunitivista? Porque creo que el punitivismo es populismo. ¿Y por qué lo digo así tan claro? Porque evidentemente si estoy generando un presupuesto enorme para las mujeres, abro comillas, y la realidad es que estoy gastando casi todo ese presupuesto en asistencia social, estoy generando una política populista que no va realmente a que se consagre el derecho a las mujeres a la igualdad y a vivir libres de violencia. Ese es un punto muy importante que tendríamos que ver. ¿Por qué? Porque se nos vende el hecho de que sí, claro, llegaron feministas reconocidas a los primeros espacios de toma de decisión, tanto en mujeres como en CONAVI. Sí tenemos políticas públicas, pero ¿y los programas sociales que tendrían que haber o que tendrían que estar operando, por qué tendrían que salir del presupuesto para erradicar la violencia? No provienen del mismo lugar. No están asistiendo a las mujeres en términos de violencia. Están atendiendo una situación populista que va enfocada a generar un beneficio particular hacia el partido o hacia el grupo de poder al frente y no hacia entender la trascendencia de que las políticas hacia la igualdad y hacia la violencia contra las mujeres tienen fines muy establecidos, surgen de convenciones internacionales y de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque entendimos la necesidad que había de voltear a ver toda la violencia que existe contra las mujeres. ¿Acaso creen que la sentencia de las mujeres contra Atenco, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene el nombre Mujeres
de Atenco contra el Estado mexicano porque sí, no. Lo obtuvo después de que salió la sentencia de Calvo Godonero, la sentencia de Rosenda Cantú, la sentencia y veían que el gobierno mexicano seguía en la misma falta de compromiso, en la misma inercia. ¿Qué puedo decir que sí hemos aventajado? Bueno, la visibilidad que han tenido algunas mujeres en espacios públicos sí ha mejorado, se les reconoce, pudimos empezar a ver figuras importantes. Sin embargo, yo creo que en temas de políticas públicas hace mucha más falta los avances que podamos ver de manera sustancial y sobre todo reconocer que podrán decirnos y podrán establecernos mil y un cosas, cuando la verdad es que más de la mitad del país se encuentra en alerta de género. ¿Qué quiere decir eso? Que debido al alto índice de violencia contra las mujeres, los estados, las peticionarias, la ciudadanía está solicitando al mecanismo de la Secretaría de Gobernación que por favor active la alerta de género para que se incrementen las políticas públicas, para que llegue el presupuesto definido y estrictamente en ese sentido para poder generar beneficios verdaderos hacia las mujeres. Definitivamente de acuerdo contigo, maestra Fátima. Quisiera escuchar, antes de que nos acabe el tiempo, que dé Melba también su postura, su balance. Te escucho, Melba. Sí, Gaby, pues mira, el balance pues se mide con voluntad política. Yo solo cito pues dos ejemplos. El primero son los Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa asistencialista enfocado en tener clientela electoral, que es la juventud. Y por otro lado, el tema de los adultos mayores, que bueno, se ha vendido un tema de que ahí se le apoya a los adultos mayores, un tema muy sensible, pero todas estas dos tienen una consigna de generar este ejército electoral, pues para que en las elecciones te dé el porcentaje y pues se pueda replicar, se pueda confirmar o se pueda reelegir el mismo sistema político que hoy impera, que es este del presidente, pero no ha hecho ninguna política pública, programa social con perspectiva de género a nivel país, ¿no? Que salga del Ejecutivo, ¿no? Como una iniciativa, que se vea la voluntad política. Por ejemplo, hay agendas pendientes como el sistema de cuidados que está en la congeladora, el tema de todo el proyecto que hizo la legislatura pasada, la 64 legislatura, no se ha aprobado, no hay voluntad para hacerlo, y ahí tocamos un punto medular, que es el tema del trabajo no remunerado, no reconocido, que es el trabajo doméstico. Nunca existió una política pública de segmentar, ¿verdad? O de dar un piso mínimo, un salario mínimo, o decían un ingreso básico universal a todas las amas de casa que hoy por hoy hacen ese trabajo invisible, no reconocido y no remunerado, que por cierto aporta al Producto Interno Bruto del país, y pues están ahí, ¿no? Con su doble, triple jornada, tiene que ver el tema del cuidado también de la crianza, el cuidado de los enfermos. Entonces, todo este sistema de cuidados que tiene que ver el país no tiene una voluntad como el Ejecutivo, desde su consigna que tiene toda la mayoría, y si quisiera, pues diversificaría mejor la parcela en cuestión de presupuesto. No existe, Gaby. Entonces, ahí se ve un balance muy importante. Pero sí quiero resaltar que lo que ha existido de avances desde la legislatura de 64, en esta coyuntura de la paridad en todo, y en la 65 que hoy estamos estrenando una paridad real, es la articulación de las mujeres. La articulación de las mujeres de todos los partidos, académicas, ONGs, feministas, han ido abriendo más el camino para generar mejores condiciones. Ahí está el tema de la violencia política, el tema de la paridad en todo. Entonces, no ha sido del Ejecutivo, ha sido un tema de articulación sororal entre hermandad que han consolidado, mujeres que se han sentado a negociar y a ver la agenda pendiente, y hemos avanzado a través de esa articulación. Pero el Ejecutivo, el gobierno, pues ha tenido pues no ha tenido esta falta de lentes violeta, esta ceguera en cuestión de la perspectiva de género para tener pues avances programáticos en nuestra agenda. Así es, Melba, definitivamente los logros, ese camino, ese abrir brecha, pues no, definitivamente no es una medallita que se puedan colgar desde el Ejecutivo, es el resultado de lucha, no de ahora, sino como decía la maestra Fátima, de hace también muchos años, es el resultado de un camino que se ha venido abriendo desde hace mucho, mucho tiempo, y del esfuerzo de muchas mujeres que incluso han caído en el camino para que las demás podamos seguir y podamos estar el día de hoy aquí diciendo que podemos y debemos exigir nuestros derechos. ¿Qué les parece si vamos rápidamente a un corte? Si nos vamos a ver qué nos inventamos una fórmula, a ver si quien nos está viendo nos escribe y nos dice qué tenemos que hacer, qué más hay que hacer, qué sigue, analicemos el presente, pero también vayamos construyendo nosotras sí un futuro
un futuro real para las mujeres. Ay, a mí me da muchísimo gusto haber vuelto aquí a este laboratorio donde siempre salen unas fórmulas muy buenas, muy productivas y de mucha utilidad para las mujeres que nos están viendo, maestra Fátima. Y justamente hoy en este tema que estamos tocando del antifeminismo desde la presidencia, yo quisiera que realizáramos una fórmula de cómo contrarrestar esta parte, cómo las mujeres debemos seguir luchando, de no cansarnos, de no mermar en este ánimo. Maestra Fátima, ¿qué elementos le vamos agregando a esta fórmula? El primer elemento que yo le pondría sería filamento, es decir, esta palabra que significa que las mujeres que saben un poco más comparten sus conocimientos con las que van llegando o con las que ya estaban pero que no sabían, para que puedan conocer más de qué va el tema, cómo lo vamos a abordar juntas, mi experiencia, darnos tips, ser verdaderamente capaces de integrarnos, de vincularnos desde una parte muy sororal, muy amorosa, pero sobre todo de mucho conocimiento compartido, porque las juventudes tienen mucho, mucho que enseñarnos. Muchísimo, muchísimo. Yo le voy a, justo fíjate que ahorita que tocaste el tema de las juventudes, yo le agregaría también mucha, pero mucha empatía, porque de pronto también en esta parte de las mujeres jóvenes, híjole, qué difícil ser joven y aparte ser mujer en este país, es bien complicado. Entonces, seamos más empáticas, más empáticos con las mujeres jóvenes. Maestra Fátima, ¿qué más le podemos agregar? Cuéntame. Yo le pondría muchísimos, no es sororidad, no. Quisiera brincar la palabra a solidaridad, ¿por qué? Porque la sororidad luego es un concepto tan ambiguo que la toman a modo, y no, aquí queremos ir todas juntas. A lo mejor le saco la lengua ahorita, pero como dices tú, con la empatía voy a poder sobrepasar esta cosa y decir, vamos juntos porque el bien común es lo más importante, que lleguemos todas y que lleguemos todas sin ser violentadas. Así es. Y además, ¿sabes qué, maestra Fátima? Que de pronto cuando los hombres escuchan sororidad, dicen, esa es una cosa como de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que también, exacto, como, no, eso es normal, lo tienen que hacer las mujeres. También agregaríamos solidaridad para que entonces sí lo veamos más general. Tienes razón, sí. Vamos a agregarle solidaridad para que también los hombres le entren, porque también habría que dejar eso claro, ¿no, maestra Fátima? Que no estamos peleadas con los hombres, caray, nuestra lucha no es en contra de ellos, es por nuestros derechos, y creo que eso habría que dejarlo muy claro. Así que, ¿qué te parece si le agregamos claridad a esta fórmula? Por favor, pásenme todo el bote de claridad, porque eso nos falta mucho, entender, conocer realmente el fondo del movimiento, de qué estamos exigiendo las mujeres. Por supuesto que no estamos exigiendo que hagamos una fórmula para exterminar a los hombres, por supuesto que no, estamos exigiendo nuestros derechos, y yo creo que en ese camino, maestra Fátima, ¿qué otra cosa se te ocurre que le agreguemos para que quede todavía más claro, para que también incluso se entienda que nosotros necesitamos a los hombres de aliados, caray? Oigan, ustedes ya comentaron el programa, ya lo compartieron, ya nos regalaron ese like. Bueno, si no lo han hecho todavía tienen oportunidad. Y si son nuevas, si son nuevos en este programa, si van llegando y dicen, oye, ¿qué es género y política? ¿De qué se trata? ¿Por qué no nos buscan en las redes sociales? En YouTube pueden encontrar no solo estas, sino las temporadas anteriores, que de verdad tienen que ver. A lo mejor como serie de plataforma, véanse un capítulo, unos dos, a lo mejor y se desvelan viendo capítulos, porque de verdad que son herramientas que las mujeres ocupamos todos los días. De repente, ¿no les pasa que hay mujeres que están viviendo violencia y no se dan cuenta porque lamentablemente ya se normalizó? Pues ver este tipo de programas, tener este tipo de herramientas, este tipo de testimonios y de información que nos comparten nuestras panelistas, por supuesto que nos ayudan y nos van abriendo camino. Esta red de mujeres que se puede tejer para que rompamos ese miedo de poder salir adelante, de poder exigir nuestros derechos, de tomar los lugares de poder, de no pedirlos, de tomarlos porque así debe de ser, pues
que sirvan estos programas como herramienta para ello. ¿Les parece si continuamos con este segundo segmento? Estamos hablando de estas acciones que se han hecho, que no se han hecho, de este antifeminismo presidencial, y en este contexto yo quisiera preguntarte, maestra Fátima, ¿Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, es machista aunque lo niegue? Yo sé, pero yo no puedo decir. Creo que el equipo de comunicación que trabaja con el presidente evidentemente sabe qué fibras tocar y a qué población va dirigido para que toda su comunicación sea completa y contundentemente machista. Hay un beneficio detrás de el asumirse machista, hay un beneficio poblacional que va a votar porque las mujeres feministas que rompen monumentos, que quiebran cristales, que atacan a personas en las marchas y que son unas locas, histéricas, neuróticas, que destruyen todo. Porque si te fijas, en el momento que están en una marcha, todo se vuelca a lo malo que hacemos nosotras. Y en el momento que los hombres ganan el Cruz Azul y toman el Ángel y hacen la misma o mayor cantidad de destrozos, los medios no giran en torno a la información que se está dando. ¿Por qué? Porque tienen que desprestigiar, tienen que manchar, tienen que eliminar la posibilidad de que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Porque entonces, cuando se comienzan a caer todos estos velos del machismo, cuando realmente la Secretaría de Gobernación entienda la trascendencia de tener radio y comunicación y revisar los contenidos de las televisoras, entonces va a empezar a plantearse por qué seguimos reproduciendo programas que hablan en el mismo lenguaje que habla nuestro presidente. Es decir, busca llegar a una mayoría que no está metida en estos temas y que no le interesa el avance real de las mujeres hacia algo que funcione verdaderamente. La respuesta para mí sería, su equipo de comunicación es demasiado inteligente, tiene muy medidos los votos y sabe qué quiere proyectar y cómo lo va a proyectar a costa de nosotras. Definitivamente me sigue sonando bien perverso que se maneje de esta manera, que decir, si aquí no gano, pues no le muevo, esto no me sirve, esto sí, siempre en un beneficio personal para buscar este poder pues absoluto, rayando en lo autoritario. Melba, yo en este sentido quisiera preguntarte, ¿qué tan peligroso es que Andrés Manuel siga y mantenga este gobierno y que vuelva incluso los movimientos feministas pues más radicales? Porque evidentemente el coraje y la impotencia crece, y el coraje de salir todavía más a las calles pareciera incluso que hasta se provoca, ¿no? Que híjole, sí son radicales y si hago esto y las hago enojar, pues van a salir todavía más enojadas a la calle y voy a tener la oportunidad de desvirtuarlas todavía más. Melba, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué tan peligroso es que tengamos este presidente pues con estas actitudes tan machistas, tan patriarcales? Pues yo veo grave, Gaby, porque lo que está provocando es a nivel sociedad que se haga ver que estos movimientos feministas, que estas manifestaciones, pues como lo referí y como también lo comentó nuestra compañera maestra Fátima, se criminalicen, se estigmaticen y entonces se ven movimientos aislados. O sea, los aísla, los minimiza, los denosta, cuando el tema medular de cada uno de esos de esas consignas, de ese pliego de peticiones de las mujeres que se levantan, que van, que acuden a la Comisión de Derechos Humanos, a los organismos estatales en defensa de las mujeres, pues es ese acceso, esa nula justicia que han tenido, esa nula investigación con perspectiva de género, y entonces lo que está provocando el presidente con eso, pues es que se aíslen estos movimientos y que hoy por hoy la sociedad diga, no, pues sí, son mujeres criminales, destruyen los monumentos, agreden, y entonces pues no, en vez de que se vea la consigna y el pliego de petición y se resuelva, a ver, tienen carpetas penales, vamos a atenderlas, o el tema de feminicidios es un tema muy grave, que es un tema, un problema de Estado, es un delito de Estado, el hecho de que muchas mujeres sean privadas de su vida de la forma en que lo son, cómo se encuentran los cuerpos en espacio público, ahí entra el Estado, no ha recuperado espacios con perspectiva de género, los espacios donde encuentran los cuerpos pues son oscuros, sin alumbrado, sin acceso seguro a las mujeres, entonces no se atiende ninguna demanda.
ni en lo administrativo, ni en lo penal, ni en el escucha, y mucho menos el presidente en sus mañaneras ha dicho, el movimiento feminista se manifestó en tal lugar o contingentes y vamos a atenderlas. Nunca las invisibiliza totalmente y recordemos que la violencia de género pues puede ser por acción o por omisión. Entonces, él claro que ha tenido una actitud machista a invisibilizar en todos los espacios de comunicación lo que está pasando en México en la agenda de mujeres y cuál es la problemática real y se va por lo visible nada más, ¿no? Lo que le da a él para que no le dé tema, no les estorbe y él continuar con su tema de clientela electoral. Yo ¿Y vuelvo a cómo insistir eso. afecta? Sí, así es, Melba, yo estoy de acuerdo contigo y quisiera preguntarle a la maestra Fátima, ¿cómo afecta justamente esta parte, maestra Fátima, decir qué tanto merma el ánimo en los movimientos? Si afecta, se nos resbala ya como la mantequilla y somos pescaditas enjabonadas y todo se nos resbala, o sí merma el ánimo, sí, por ejemplo, manejar a las masas y los movimientos sociales, los medios de comunicación influyen mucho en la ciudadanía, que se pueda generar también una opinión sobre los movimientos, que mujeres que a lo mejor no están tan sumergidas y empapadas de los temas al ver el manejo en las redes sociales, el manejo en los medios de comunicación, digan, ay no, sí están mal, yo ya no le entro, así no. ¿Merma, maestra Fátima, o todo lo contrario, damos 3 pasos para atrás para impulsarnos hacia adelante? ¿Qué pasa? Creo que nunca me he preguntado qué es lo que pasa en el ánimo de las demás compañeras y colectivas, pero lo que te puedo decir es de mi experiencia personal y te puedo hablar de otras varias que estamos en la misma situación. Decidimos que a pesar de los ataques, a pesar de los embistes, vamos a seguir y continuamos y resistimos. Y tenemos una frase que es muy cierta, nosotras existimos porque resistimos. Estamos por presentar una solicitud de audiencia temática para poder atender el hecho de la criminalización de todas las mujeres que participamos activamente en marchas y cómo el gobierno mexicano ha utilizado nuestras quejas que son legítimas y genuinas para utilizarlas en nuestra contra. Conozco de muchas colectivas que lejos de regresarse o de quitarse, dicen no, tenemos que seguir al frente, adelante. También sé de compañeras que claro que se han rendido, claro que están cansadas, claro que dicen ya no quiero más, ya no puedo y mejor me voy a poner una tienda de lotes o en la esquina o voy a hacer papitas y se vale y se respeta. Porque él lo que estaba buscando y está haciendo es generar en muchas y en muchos el cansancio, el agotamiento, pero no sabe que nosotras, como bien lo comentaba Melba, las sufragistas no nacimos ayer. O sea, evidentemente tenemos 65 años que tenemos nuestro derecho al voto. Bueno, sí, efectivamente dicen 66. Votando efectivamente, de lo contrario serían muchos más, serían 2 más. Pero lo que quiero aclarar es el hecho de que tanto repetir en el imaginario social que somos las malas, que estamos mal, sí cansa, sí afecta y sí ha generado que nos repleguemos, pero todas seguimos queriendo trabajar. Así es, definitivamente yo creo que la razón siempre debe de ganar, el sentimiento de ver todos los días a mujeres buscando a sus hijas, de ver mujeres que son golpeadas, que son asesinadas, que son violadas. Yo creo que nada va a mermar el coraje que como mujer provoca todo este tipo de situaciones tan lamentables. Todos los días son asesinadas 11 mujeres. No hay nada que pueda cambiar esa realidad más que las acciones que se tienen que hacer, más seguir luchando y exigiendo nuestros derechos, seguir haciendo y levantando la voz, salir a las marchas, salir a demostrar lo cansadas y lo hartas que estamos. Pero ¿con qué otros mecanismos contamos las mujeres? A lo mejor algunas dicen, yo no puedo ir a marchar porque, híjole, pues también nos encontramos con de repente esos pisos pegajosos, ¿no? De la familia, y es que los hijos los tengo que cuidar y es que no me puedo mover, pero sí quiero ir. Bueno, ¿de qué otra manera podemos las mujeres participar? ¿Qué les parece si me lo escriben? Si ustedes tienen alguna manera, si conocen alguna forma, nos la comparten, y si no, nos vemos en el próximo segmento para analizar cómo podemos las mujeres coadyuvar y seguir adelante en esta lucha por la exigencia de nuestros derechos. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. ¿Qué otra cosa se te ocurre que le agreguemos para que quede todavía más claro, para que también incluso se entienda que nosotros necesitamos a los hombres de aliados, caray? Creo que lo que se ocupa es acciones, que pongamos acciones y actividades puntuales que hacer.
Basta de decir, ay, sí, soy aliado, como le quieran llamar. Exacto. Queremos que hagan cosas, queremos que estén al frente de nuestras batallas, que pidamos que en las votaciones voten a favor de nuestros derechos, que pidamos que en el presupuesto pidan que sea para nosotras. Eso es lo que estamos pidiendo el día de hoy. Eso es a lo que yo quisiera sumarme, que esta pócima incluya acciones concretas. Le insisto, ya no quiero palabras, yo quiero hechos. Así es, y sabes también que ahorita que estás mencionando esto, yo me quedo pensando, por ejemplo, cuando los hombres dicen, ¿no? Cuando los hombres que están en toma de decisiones dicen, pero es que si hay paridad, sí se les está dando, pero no siempre se les da a las mujeres esos espacios de donde se toman las decisiones importantes, se nos da como que, bueno, ahí como para cumplir. Y de pronto, esa con perspectiva de género pareciera nomás el apellido de muchos lugares, de muchos espacios, de muchas políticas públicas con perspectiva de género. Y parece nomás como apellido, como por cumplir, como por una cuota. Entonces yo creo que habría que agregarle más realidad, más certeza y más objetividad realmente cuando se otorgan estos espacios de poder a las mujeres, cuando en serio de pronto se habla de paridad en los espacios de gobierno, en los espacios públicos, laborales. Yo creo que habríamos que agregarle también esta parte de que sea real, que no fuera, vamos a desmentir y a desenmascarar y quitar esa costumbre que ya se está haciendo costumbre de que sea por cumplir una cuota y que sea nada más como por, incluso a veces, fíjate, me decía una mujer que yo conocí, parece moda. Y ahorita como está en el auge y está el movimiento feminista, pues hay que completarle política tal con perspectiva de género para que no digan que no. ¿No crees? ¿Tú qué opinas de eso? ¿A poco no pasa? Totalmente de acuerdo contigo y es que esta parte de ingredientes que acabas de mencionar se me hace muy importante. La igualdad sustantiva como ingrediente. Pusimos igualdad y hablamos de sustantiva porque queremos que sea efectiva, que deje de ser solamente el nombre para cobrarse en la vida pública y en la vida real. Y es decir, que no me digan, sí tienes gabinete paritario, pero ¿qué crees? Ninguna puede coordinar los juntas de coordinación política. Gracias. Así es, o las candidaturas, ¿no? Sí, tocó mujer, vas en distritos, por ejemplo, donde saben que no hay posibilidades de ganar, pero en el que sí Perdedores. estamos fuertes, pues mandamos un hombre. Para los hombres. ¿No? Exacto. Entonces, eso tiene que terminarse, muchísima igualdad sustantiva y efectiva. ¿Y qué te parece si con eso cerramos nuestra fórmula del día de hoy y se la vamos a poner porque urge, de verdad urge que sea así, que sea una realidad y que no nada más sea como por cumplir o por volverlo una moda? Maestra Fátima, pues te agradezco mucho. Mira, ahí va, ya nuestra fórmula está haciendo efecto. Ojalá que se la podamos compartir a toda la ciudadanía, mujeres y hombres por igual, para que estemos en la misma sintonía. Muchísimas gracias, maestra Fátima, y gracias a todas y todos ustedes. Mándenos sus recetas, mándenos sus fórmulas para que las elaboremos aquí. Y si quieren venir ustedes y acompañarme o hacer ustedes mismas la fórmula, no, hombre, yo sería muy feliz. Vamos de regreso al programa. Llegamos ya lamentablemente a la recta final del programa del día de hoy. Por favor, no se pueden perder los demás. Vayan a YouTube, tienen un tiempo, yo lo sé, todas ahí, aunque no, sí tenemos un tiempito. Vayan a ver estos programas que PRD produce para que las mujeres tengamos herramientas, podamos adquirir este conocimiento y así fortalecer nuestro liderazgo político y nuestro empoderamiento. Llegamos a la recta final. El día de hoy estuvimos hablando, si vas llegando, estuvimos hablando de este antifeminismo presidencialista. Vete a ver los otros dos segmentos porque estuvieron muy buenos, así como todos los programas que hacemos aquí. Llegamos a la parte final donde quisiera retomar con qué otros mecanismos, antes de pasar a nuestras conclusiones, maestra Fátima, con qué otros mecanismos cuentan las mujeres, qué otras cosas, qué actividades, qué acciones podemos realizar para que podamos exigir nuestros derechos. Como te comenté anteriormente, vamos a presentar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana. ¿Qué más podemos hacer? Solicitudes de peticiones a expertos que también hicimos durante este año y el año pasado, a expertos de Naciones Unidas que tienen que ver con el comité de CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que están ahí para atendernos. Tenemos que hacer un documento, presentarlo, no máximo de 20 cuartillas y tiene que presentarse un resumen de 4 cuartillas como un tip adicional. ¿Qué más podemos hacer? Podemos seguir estando organizadas.
Sé que hay movimientos que van a seguir surgiendo, sé que hay compañeras, estoy metida en más de 15 redes a nivel nacional, donde todas constantemente estamos buscando aliarnos, buscamos compartir información, nos pasamos libros, nos compartimos entrevistas, nos compartimos información y seguimos unidas. ¿Qué más podemos hacer? Necesitamos resistir, necesitamos continuar y necesitamos convencernos de que estamos en la línea adecuada. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Definitivamente de acuerdo. Melba, en esta parte de también los partidos políticos, se debe vincular para que se implementen estos parlamentos abiertos, para que sean una realidad, pero que además se atiendan y que se les tome la seriedad necesaria, estos parlamentos abiertos sobre violencia de género y feminicidio. ¿Cómo se hará esta vinculación? ¿Es necesaria? ¿Será útil? ¿Cómo ves, Melba? Sí, de mucha utilidad, Gaby, porque requerimos articularnos. Te comparto y les comparto a todas las personas que nos escuchan que por parte de la Coordinación Nacional de Mujeres, con sus homólogos en los estados, damos acompañamiento, acabamos de refundar, de hacer modificaciones importantes, inclusive le llamamos el Congreso Feminista del PRD. Creo que se tiene que construir mucho para que se diga feminista, estamos en esa construcción. Sin embargo, la voluntad ya está, ya en letra, ya se estableció que hay una unidad de género en el Partido de Revolución Democrática que va a atender los casos de violencia política. Eso es un mandato de línea del tribunal. Pero más allá de lo que ya existe en letra, en jure, en derecho, creo que es importante que todas las mujeres nos articulemos en red. Las redes son muy buenas, hay redes ciudadanas, redes feministas, redes activistas, las cuales hay que participar y hoy por hoy tenemos muchos mecanismos jurídicos donde podemos hacer valer la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres. Por ejemplo, te comparto que en el Estado de México, cuando nos percatamos que no se cumplía la paridad y sustantiva en la integración del Congreso Legislativo, de la legislatura mexiquense, interpusimos un amicus curiae, que es una figura romana, donde impugnamos la integración que hizo el OPLE y tuvo a bien el tribunal de la Sala Superior ajustar la paridad y hoy por hoy hay paridad de género en el Estado de México y así diferentes acciones activistas podemos hacer, protestas también pacíficas con una agenda especial, pero si no es una protesta también podemos protestar en los tribunales, podemos hacer efectivo nuestro derecho de petición y que sepan todas las mujeres que nos escuchan que desde la ONM de la Coordinación Nacional tienen esta ombudsperson, este organismo que puede velar por los derechos vulnerados, no nada más de las militantes del PRD, sino a nivel ciudadanía. Muchísimas gracias, Melba. Se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría que finalmente me regalen una conclusión, que en su conclusión, si pudiera ser posible, incluyéramos también alguna propuesta que hay que generar, qué sigue, qué políticas públicas hay que exigir, además de las que pueda ya haber. ¿Qué sigue, maestra Fátima? Regáleme su conclusión, por favor, sus propuestas. Lo más importante que creo que tiene que seguir es que podamos ver, reconocer y articularnos. Cuando me refiero a ver, que veamos hacia quién va dirigido el discurso, que reconozcamos a quién están eliminando y borrando y que articulemos hacia quién tenemos que pedir el apoyo y cómo tenemos que hacerlo. Por mucho tiempo ya hemos estado separadas las mujeres. Es momento de volvernos a encontrar, de volvernos a vincular, de darnos cuenta que el tema no va contra las activistas o las defensoras. Nosotras tenemos recursos, tenemos oportunidades, tenemos internet, podemos pagar, podemos meternos en partido, podemos tomar un curso, una clase, ver el programa del día de hoy. Pero las mujeres de la sierra, las mujeres rurales, las mujeres privadas de su libertad, las mujeres afromexicanas que no tienen recursos, las mujeres en extrema desigualdad, no tienen la oportunidad de esos conocimientos. Entonces, démonos cuenta que si bien se está buscando un fin protagónico para una causa, somos más las que podemos hacer que las cosas cambien y somos nosotros las que estamos ayudando a que la situación de ellas se mejore porque hacemos cosas diversas, ya sea que estemos en una organización, ya sea que estemos dando tiempo, trabajo, esfuerzo, participación, pero estamos todas juntas. Una vez que entendimos qué es lo que está pasando, no nos soltemos. Dejemos de creer lo que nos cuentan, dejemos de creer que somos las malas, dejemos de comprarnos el discurso, porque entonces estamos ante un concurso de quién es el mejor y la mejor. Y lo que yo quiero es hechos, no palabras. Muchas gracias.
Absolutamente, dejemos atrás de comprarles esa demagogia que de pronto, híjole, sí le echan ganas en el equipo y se avientan, que parece que uno se la va a terminar creyendo. Rompamos con eso, rompamos con los miedos y creamos que somos merecedoras de más y de más derechos y de que se hagan valer, porque no nos va a servir mucho que estén ahí como letra muerta. Hay que exigir que se cumplan y creámonos que somos merecedoras de ello, que la violencia no es normal, que no es normal y no es normal que todos los días mueran 11 mujeres y que sigamos siendo violentadas en nuestros espacios de trabajo, en nuestro hogar, en la calle. No es normal. Aceptémoslo, creámonoslo y exijamos que esto pare, se detenga. Melba, por favor, regálame tus conclusiones ya para cerrar este programa del día de hoy. Creo que sí, Gaby. Bueno, pues primero yo creo mucho en la articulación, en el vínculo sororal entre partidos, ONGs, activistas. Hagamos agenda, demos acompañamiento, canalicemos. No estamos solas, las mujeres que nos escuchan, si tienen algún caso de violencia, acérquense a los organismos para tal efecto, o desde el partido, desde las activistas, con Fátima como red de abogadas feministas. Es decir, podemos articularnos mucho para que ni una más estar sola, ni una mujer golpeada, y empezar nosotras como partido, como mujeres, a articularnos y hoy por hoy no permitir, si no son escuchadas en alguna carpeta de investigación, pues impulsar a través de acciones penales, de conferencias de prensa, dar acompañamiento de muchas formas, Gaby, para que el gobierno se dé cuenta que no es un tema aislado, que es un tema de una pandemia histórica, que las mujeres hemos luchado para que nuestros derechos se empiecen a reconocer y nos consideren sujetas de derechos humanos. No somos cosas, no nos pueden cosificar, no nos pueden aislar, no son un tema de minorías, es un tema de integridad de la sociedad, porque las mujeres pues participamos en la vida política desde casa, desde el espacio privado. Hay política porque movemos la economía del país a través de la preparación de alimentos. No podemos estar confinadas nada más al espacio privado, tenemos derecho también a un espacio público y necesitamos a los hombres y mujeres construir una sociedad con igualdad, que es aquella que se mide en resultados. Se requiere oler, sentir, percibir que las mujeres tenemos derechos como los hombres y ni una desaparecida más, Gaby, ni una asesinada más, y no estamos solas. Juntas, las mujeres somos poderosas. Gracias. Mejor dicho así, Melba, es efectivamente juntas, unidas, somos más fuertes, así que sigamos tejiendo estas redes de mujeres que de verdad son muy útiles y hacen que quien tiene miedo le sea más fácil romperlo y alzar la voz. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy a las 2 en este programa, en este inicio, en este arranque de esta nueva faceta. Les repito, más de 100 programas que de verdad han sido posibles gracias a los comentarios que nos envían, a las dudas que sé que son muchas y que van creciendo y que de pronto no alcanza un programa para analizar el tema por completo y tenemos que darle seguimiento, pues eso es lo que está haciendo el Partido de la Revolución Democrática, acciones como esta, acciones como las que ha llevado a cabo para que más mujeres tengan estas herramientas, para que el conocimiento nos pueda llevar a fortalecernos de una manera increíble para que el día de mañana podamos exigir que se cumplan cabalmente nuestros derechos. Y también pensando en las generaciones nuevas, por supuesto, les vamos a dejar este legado de que a lo mejor nuestros ojos, dicen por ahí, no lo van a alcanzar a ver, pero sé que es un hecho de que el día de mañana las mujeres todavía vamos a seguir luchando y vamos a seguir exigiendo. Ojalá que la lucha dure poco y la victoria llegue más temprano, pero si no es así, por supuesto que las mujeres jamás nos vamos a cansar de exigir nuestros derechos, de seguir levantando la voz y que nada nos va a mermar ese ánimo. Muchísimas gracias, maestra Fátima, gracias por haber estado el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias Melba, gracias Gaby, gracias a todas. Y por supuesto, muchísimas gracias, Melba. Yo espero verte pronto acá también en este lado del escenario para que nos ayudes, como siempre, con ese carisma a conducir estos programas. Muchísimas gracias, maestra Melba, también, maestra Fátima, yo sé que también a usted le vamos a estar dando lata, un día se venga para acá y nos ayude a conducir, porque yo ya necesito vacaciones, caray. Ayúdenme y vénganse también conmigo a conducir este programa. Y ustedes que nos están viendo, ¿por qué no nos escriben? ¿Por qué no nos dicen sus comentarios, sus dudas? ¿De qué temas les interesa y les surge que hablemos, que platiquemos y desmenucemos? ¿De qué ley, de qué tratado internacional, de la CEDAW? ¿De qué les interesa saber? ¿Qué es lo que tenemos que platicar aquí en este programa? Mientras tanto, ¿qué les parece si yo las veo aquí en esta 6ª temporada de Género y Política? Yo soy Gabriela Juárez, aquí las veo.